Vale, dice que ya está grabando. Ah, sí, ahí está. Recording is on. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con la segunda clase sobre nutrición. Bien, aquí van a ver que los gráficos pues los hice a mano porque los tomé una captura, pero lo que es la clase de hoy es con otras imágenes. Esto es porque quería, no voy a salir de aquí, ¿lo ven? Porque quería poner el, ¿cómo se dice? Algunos de los contenidos de la clase anterior, ¿sí? Entonces, por eso por lo que lo puse así. Por ejemplo, acuérdense de tener el micrófono silenciado, ¿sí? A menos de que quieran comentar alguna cosa, alguna pregunta, ¿sí? Esto lo voy a poner aquí. Ok. Bueno, esto no se guardó, por eso me sale eso. Bueno, acuérdense que la clase primera estuve hablando de varias cosas relacionadas con la energía del cuerpo, con la composición del cuerpo, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, ¿sí? El concepto de lo que es el tejido, ¿sí? Que tiene tres tipos, ¿sí? De tejido, tejido muscular, ¿sí? O cardíaco, como por ejemplo el que forma el corazón. Después está el tejido muscular estriado o esquelético, ¿sí? Que es el de los músculos voluntarios, ¿no? O sea, cuando hacemos fuerza, pero de forma consciente, ¿sí? Aquí, que tiene, el cuerpo tiene como 650 de estos, ¿no? Bueno, después está el tejido muscular liso, ¿sí? Que está principalmente pues, en las zonas de los órganos, ¿ok? Entonces está este que es del corazón, este de los músculos y este de los órganos. Esos son los tipos de tejido muscular que tenemos. Las propiedades del músculo. Bueno, así, esto lo pongo así para explicar. En el caso del cerebro, sí, que tiene también el tejido, pues, impulsos de neuronas, impulsos eh, o sea, neuronales, cuando nosotros tenemos pensamientos, todo eso envía los impulsos, ¿vale? Todos estos detallitos, ¿por qué los pongo? Porque a veces nosotros estudiamos todas estas cosas cuando estábamos en el colegio, especialmente lo repasamos en la secundaria, pero a veces se nos olvida y el hecho de repasar esto nos recuerda que todas estas cosas, cuando las vemos eh, como si estuviésemos dentro de un microscopio, nos vuelve a la mente el hecho de que nosotros estamos viendo en una alimentación cosas que aparentemente, por el hecho de ser ricas, ¿sí? Por el hecho de saciar, ya cumplen una función. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viendo el organismo mientras estamos comiendo. Lo único que nosotros estamos viendo es la piel. ¿Sí? Estamos viendo la parte exterior del organismo. No estamos viendo lo que hay dentro. Y si lo viésemos dentro, también habría que preguntarse la composición de todo lo que hay dentro, en realidad qué función tiene y qué relación tiene con lo que estamos comiendo, ¿sí? Entonces, por eso es por lo que repaso, que volvamos a hablar de la piel, lo que es la fascia, el músculo, los tendones, los ligamentos, ¿sí? Los huesos, y ahora voy a mencionar la melanina, porque cuando entendemos la composición del cuerpo como si fuese una estructura, como por ejemplo puede ser un árbol para una persona que trabaja con, con los cultivos, la agricultura, por ejemplo, o los hortalizas o las semillas y cosas similares, entonces uno entiende la parte atómica y molecular y entonces dice, según lo que estoy comiendo, esa es la función que está teniendo el cuerpo, de manera que el cuerpo está funcionando en relación a las cosas que se están ingiriendo. ¿Okay? Todo el resto de cosas que no son necesarias al final se van a acumular y van a hacerle al cuerpo perder energía. ¿Sí? Lo van a desgastar y le van a reducir tiempo de durabilidad. En otras palabras, si uno puede tener una esperanza de vida de 90 años, según el tipo de alimentación y costumbre, ese tiempo se va acortando. ¿Okay? También tiene que ver con la salud en sí, ¿sí? La salud o las enfermedades o las dolencias o las patologías se pueden remitir con un estilo de vida durante un tiempo de una manera determinada y luego si uno coge el hábito y lo mantiene, mucho mejor, así evita eso. Lógico, todo esto tiene que ver, es siempre con la mente, pero como no estamos, esta clase no va sobre cuestiones de la mente,
porque los elementos físicos nos ayudan como una especie de impulso por causa de los estímulos, las sensaciones, ¿sí? Entonces, es una especie de puente. Podemos puentear a nuestra mente para facilitarle que llegue de una cosa a la otra. Entonces, es más fácil, como estaba diciendo en la primera clase, es más fácil que yo tenga una alimentación, por ejemplo, con arroz integral y quinoa, con ciertas cosas, y como eso, y mi subconsciente arcaico entiende esa información, a tratar yo de decir esto y esto es bueno, esto es negativo y controlo mi mente. Lógico, sería lo ideal, pero hacemos que las cosas sean mucho más fáciles cuando implementamos ciertas disciplinas con los elementos, como es el caso de los alimentos, como es el caso de la luz solar, como es el caso del agua, no solo la que ingerimos, sino principalmente en la que nos sumergimos, y la oxigenación, así como el tipo de actividad física que se realiza, ¿no? Entonces, aquí un comentario respecto de lo alcalino y lo ácido, si se ve el cursor, sí, perfecto. Bueno, en todo fluido, sí, hay una conductividad eléctrica. Entonces, esa conductividad en el agua o en un líquido se llama pH, ¿sí? Se denomina pH. Entonces, cuando el pH está por encima de cierto nivel, se dice que es alcalino, tiene una buena fluctuación. De ahí para abajo, cuando tiene poca fluctuación, se dice que es ácido, ¿sí? Entonces se utiliza el variante del 7, dice que a partir de 7, o sea, llegando, o sea, el 7, el límite de 7 es el bueno. Hay algunas personas que han dicho que por muy alcalina que sea la alimentación, no cambia nada, porque no entienden que no estamos hablando en función de un alimento que tenga solamente alcalinidad, considerando que la acidez sea mala, porque también hay una acidez que es buena pero en su grado, sino a lo que queremos evocar es el hecho de que esto se traduce en energía. ¿Por qué? Porque no se quiere ir al trasfondo del asunto, al hecho de que el cuerpo es un mecanismo que está compuesto mayormente de agua. Y en ese agua hay una conductividad nerviosa. ¿Qué quiere decir? Hay una conductividad eléctrica. Todos los pensamientos están produciendo un flujo eléctrico. Nuestro cuerpo es entonces eléctrico y vibracional. ¿Ok? Es eléctrico y vibracional. Entonces, la alcalinidad va a ayudar a la fluctuación de esa energía. Esa energía quiere decir los pensamientos, ¿sí? Los estímulos nerviosos. Eso es la alcalinidad. La fluctuación de esa alcalinidad va a permitir a las células un trabajo mejor, ¿sí? Como estaba hablando en la clase anterior, el adenosín trifosfato, lo que es la funcionalidad o la motobomba o el reactor nuclear que tienen las células, ¿sí? En la mitocondria, es lo que le produce al cuerpo el hecho de que lo podamos mover. Si no, sería un pedazo de carne inerte. Nosotros no vemos un cuerpo tirado en el suelo que se pueda mover por diversas razones. Tiene que haber una chispa de energía y tiene que haber sangre. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo mencione. Ahora voy a hablar sobre la sangre. Aquí otra vez las propiedades del músculo, que es elasticidad, excitabilidad eléctrica, ¿sí? Como estoy diciendo, reacciona al impulso, a la contracción de la relajación y la extensibilidad. ¿Ok? Propiedades del músculo. Lo quería hacer con gráficos, pero pasar cada una de estas imágenes a formato digital me toma como 20 minutos, ¿no? Entonces preferí ponerlo así, que igual creo que se entiende. Y esto es, por ejemplo, repasando la clase anterior, porque no he llegado todavía al punto, solamente para hacer un repaso. ¿Sí? Aquí puse, esto es el constructo del músculo, ¿sí? Que tiene la mayor parte, hidrógeno y oxígeno. Esta parte, ¿sí? Como les decía, es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y luego, ¿sí? Otros oligoelementos de la estructura, donde está el azufre, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, el cloro, y luego hay una porción de un 0,85% que tiene otro tipo de elementos, donde también hay
oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, etcétera, y calcio, ¿ok? Y después de aquí, del ATP, de la funcionalidad energética, otra vez este tipo de elementos, ¿ok? Entonces, ¿por qué repito tanto el hecho de que hay oxígeno y hay hidrógeno y todo eso? Porque si elegimos alimentos en función de estas cuestiones, esos alimentos nos pueden realmente permitir que el cuerpo tenga una mejor funcionalidad, remita las dolencias, remita la enfermedad y nos dé muchísima más energía y vitalidad, ¿ok? Incluso rejuvenecimiento. ¿Por qué? Porque si nos vamos al hecho de que hay los alimentos con más hidrógeno, sin ningún tipo de aditivos, los estemos ingiriendo, y con oxígeno, fíjense, es la mayoría de lo que hay aquí en la construcción muscular, entonces el músculo realmente va a estar vitalizado, por decirlo en esos términos, igual que el agua. El tipo de líquidos que estamos ingiriendo, la calidad del líquido, porque como les decía, no es el hecho de beberse 1,5 litros de agua al día, porque el agua en sí, solo agua, no tiene propiedades nutricionales, pero si ese agua tiene vitaminas y minerales, entonces la cosa cambia. Podemos ahora decir, hay muchos tipos de vitaminas y minerales, pero ¿cuáles son los que mi cuerpo está necesitando en función de mi género, en función de mi edad, en función de mi acervo genético, en función de mis necesidades personales, particulares, en función de mi metabolismo, en función de mi tipo de sangre, en función de mis actividades, ¿sí? Porque si yo soy una persona que trabaja en una oficina, no necesito los mismos requerimientos que va a necesitar una persona que está haciendo repartos, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de energía. Una persona más sedentaria al lado de una persona que realiza actividad física regular. Aquí otra vez la composición del cuerpo, ¿sí? Y con el concepto del agua, ¿sí? Tenemos que 3 partes son agua, una buena parte aquí es proteína y otra ATP. Y aquí vemos la proteína, ¿sí? Que tiene estos bioelementos. Bioelemento quiere decir bio es vida, ¿sí? Elementos vitales que están carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y volvemos azufre, fósforo, magnesio, sodio, potasio y cloro. Curioso, porque todos estos elementos los tiene la sal marina, pero no la sal del supermercado, como les decía, sino la sal que se saca del mar, ¿sí? Fíjense qué interesante, cuando Jesús dice, somos la sal del mundo, porque la sal es la que produce una aceleración de la alcalinidad de un líquido. La sal en realidad está potenciando, la sal es un potenciador fundamental e impresionante que ayuda a la ionización y a la alcalinidad, pero me refiero a la sal de verdad, ¿sí? No a la sal que uno compra en el supermercado. O sea, si uno puede llegar a conseguir sal de verdad. Bueno, elementos para la vida de la tabla periódica, ¿sí? Pues elementos generales que uno necesita, y puse que tenga potasio, que tenga cloro, sodio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc y magnesio. Estos son los elementos fundamentales, ¿sí? Que son los que uno necesitaría diariamente para que el cuerpo funcione debidamente. Y luego hay los menores o oligoelementos, ¿sí? Que en proporciones más pequeñas también son necesarios: cobre, yodo, selenio y molibdeno. Fíjense, aquí estamos hablando de 1.000 microgramos, ¿sí? Estos son miligramos y estos son microgramos, que son una milésima de lo anterior. ¿Por qué? Porque si uno coge cobre y se lo mete en el cuerpo en miligramos, se va a intoxicar, ¿sí? Le puede dar un envenenamiento, ¿sí? Por eso estoy hablando de las cantidades en casos muy chiquitos, ¿sí? Muy pequeñas. Miren, fíjense cuando uno compra sal yodada, y aquí te está diciendo que el yodo máximo deberían ser 150 microgramos. Entonces, en realidad lo que estamos es saturando el cuerpo. La sal y muchas de estas cosas en realidad nos estamos dosificando el cuerpo. O sea, la sal que está uno consumiendo en realidad produce el efecto contrario al que produciría la sal que viene del océano. En consecuencia, la sal, por eso muchas veces le dicen a la gente, no, tienes que comer estos alimentos sin sal, pero es que la sal no es mala, es buena. El asunto es que la sal que se comercializa, esa es la que es mmm, bastante perjudicial para el organismo. O sea que es una cuestión de tergiversación de los conceptos, porque la sal sí es buena, lo que no es bueno es la sal que uno está consumiendo. O sea, la sal de consumo no es buena, pero la sal que realmente procede del océano, si uno pudiese consumirla, sería bueno. Imagínense, uno va al mar, pudiese coger una cacerola grande de agua de mar y luego pues dividirla en ciertas fracciones y utilizarla para cocinar.
y comiese uno con ese agua de mar, digamos que si uno lo pudiese filtrar, ¿no?, por la suciedad, realmente estaría mineralizando todo el cuerpo solamente por el propio agua de mar. ¿Mm? Curioso, ¿no? Eh, mm, ¿Alguna cosita que quieran interrumpir? Me comentan. Bueno, la clase anterior, acuérdense, yo hablé sobre el germen, ¿sí? Sobre el salvado y sobre el endospermio, ¿ok? Como decíamos, que estábamos hablando también con Jean-Paul, el cámara, que hoy no pudo venir, tiene un compromiso. El hecho de poner esto aquí no quiere decir que sea fácil que uno consiga alimentos integrales. Es un poco complicado, especialmente dependiendo del país, porque te venden productos que dicen que son integrales, pero en realidad no son integrales. O sea, el procesamiento de un modo u otro, cuando ellos sacuden las semillas, le sacan muchas de estas cosas porque tratan de hacer las cosas de manera que sean prácticas también para ellos y que sean comercializables. Y aparte de comercializables, que sean fáciles después de procesar para las personas y que sean ricas. Entonces, a veces un alimento que es natural no es comercializable porque la gente quiere comer cosas que tienen buen sabor. Entonces, es mucho más rico un arroz que es básicamente endospermio que un arroz integral. Sí, yo conozco mucha gente que me dice, no, es que yo no quiero comer, no me gusta el arroz integral porque es horrible. Es duro, no tiene sabor, en cambio el arroz normal tiene como un sabor dulce. De hecho, quiere decir que estás metabolizando o estás procesando el alimento en la boca. ¿Sí? Se está convirtiendo en almidones que se están convirtiendo en azúcar, por eso el arroz tiene ese sabor rico, pero el arroz blanco. Entonces, hay un arroz que se llama arroz salvaje, bueno, hay varios tipos de arroces. Entonces, ese tipo de arroz, si uno lo pudiese llegar a conseguir, igual que la avena o el salvado, o el trigo o cosas similares, sería fantástico si uno los consigue. Eso lo puede uno averiguar en un herbolario. ¿Okay? Aquí está esta imagen del fondo. Aquí un ejemplos también de ciertos tipos de fruta relacionada con la alcalinidad, ¿sí? Manzanas, piñas, aguacate, limón, naranja, melocotón, ciruela, fresa, frambuesa y mora. Disculpen mi tipo de letra. Eso lo escribí así a lo rápido para mí. No suponía que nadie fuese a leer mis textos. Entonces, esos son alimentos que tienen una funcionalidad de alcalinización. Alguien podría decir, oye, pero qué curioso, porque los cítricos, como es el limón, ¿sí?, la naranja e incluso cierto toque que tiene la piña, pareciera que fuesen ácidos. Pero lo que ocurre con los cítricos es que cuando entran al cuerpo, transforman su composición y se vuelven alcalinos. Y lo que hacen precisamente es producir una aceleración de la oxidación, es decir, la transformación de los elementos y la purificación del cuerpo. Por ejemplo, si están comiendo ciertas cosas, fíjense, uno se ha acostumbrado a ir a ciertos restaurantes y te ponen un limón, ¿sí?, para que se lo pongas al alimento. Pienso que aparte del hecho de que le da un sabor especial especialmente a las carnes o a los pescados, lo que está haciendo el limón es producir un efecto antiséptico. Él está desinfectando. ¿Por qué? Porque muchos de los alimentos que se están comiendo, especialmente del mar, mmm, son tóxicos. ¿Por qué son tóxicos? Voy a explicarlo aquí con mi amigo el tablero. A ver, si puedo. Así se ve ahí en la imagen. Sí, sí se ve. Cualquier cosa, si no me están entendiendo, el audio o lo que sea, me dicen. Este es el mar, ¿sí? Y este es el fondo. Yo estoy ¿Sí se ve? viendo, no, solo estoy viendo la imagen de esta escrita. Sí se ve. Yo no lo veo. ¿Se ve el fondo aquí? Ok. A Y ver, aquí se ve el mar. O sea, Es que son dos pantallas esta es diferentes. Tengo que cambiar. sí, la superficie. Sí, pónganla en la otra imagen. Vean la imagen que está aquí. Hay otra imagen ahí. Vean que hay varias personas que están participando en la clase, ¿no? Yo estoy en otra pantalla también compartiendo. ¿Sí la pueden ver? ¿Oíste, Roger? Yo no puedo ver Otro la de los segunda participantes. pantalla. Míralo en los otros participantes. Fíjate en las pantallas de los otros participantes. ¿Sí se ve?
¿O no lo llegan a ver? Ya logré ver. Ok. Fíjense, hay uno que es FG, otro es AR, otro es RL, ¿sí? Son todos los participantes del grupo. Están cada uno en una pantallita pequeñita. En uno de ellos yo estoy con el teléfono, ¿sí? Y ahí pueden ver una imagen. ¿Sí la ven? La del tablero. Es otra pantalla Sí. alternativa. Correcto, Ok. correcto. Ok, bueno, en esa pantalla, disculpen que no expliqué antes, pensé que a ustedes les aparecía la imagen. Bien, esta es la superficie del agua, estoy hablando del océano, y este es el fondo. Hay varios tipos de organismos marinos. Esto lo van a encontrar en el Nuevo Testamento, en la parte de Levítico especialmente, ¿ok? Que lo quieren mirar en la Biblia. Hay unos organismos que están aquí y ellos tienen escamas, ¿ok? Hay otros organismos que están aquí. Ellos no tienen escamas, tienen un exoesqueleto, ¿ok? Hay otros que también van por aquí, moviéndose. Hay de varios tipos, ¿no? Y después hay otros que están por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, de todos estos organismos, estos, al tener escama, simboliza filtro, ¿sí? Él, bueno, más que filtro, él digamos que es el que evita el consumo de lo que hay aquí y de lo que hay aquí. ¿Ok? Lo que hay aquí que es porquería que cae y se queda aquí flotando, entonces vienen estos pequeños organismos y se lo comen. Entonces su organismo está lleno de esa porquería. ¿Ok? Entonces vienen las redes, lo pescan, como es un pescado rico, se lo comen. Entonces están comiendo el organismo que tiene esa porquería. ¿Por qué? Porque su función es mantener el océano limpio. Ahora, aquí abajo hay un montón de estos otros organismos. Todo lo que va cayendo y el desecho se va quedando aquí y ellos vienen y se lo comen. Entonces todo su organismo por dentro, ¿sí? Como vemos especialmente las ostras, son filtros, ¿sí? Pero este de aquí, su escama, determina que él no está comiendo porquería, ¿sí? ¿Ok? No sé si, bueno, yo diría que ellos son los filtros en el sentido de que filtran, o sea, ellos filtran la porquería del océano, pero ellos filtran la porquería para consigo mismos. Entonces, este alimento, cuando tú lo consumes, no tiene ningún tipo de desecho dentro de su organismo. No te estás comiendo su desecho. Todos ellos sí. Es la misma función que tienen, por ejemplo, en tierra, las cucarachas, ¿sí? Los escarabajos, todos ellos, las hormigas, todos ellos están cumpliendo la función de mantener el suelo limpio y desinfectado. Ellos están limpiando el suelo y ellos están limpiando el océano. Es lo mismo que cuando en una piscina tú pones un filtro para que limpie, o en un deshumificador, o en cualquier cosa que tú estés utilizando un filtro, o en la aspiradora, y en cierto momento abres la aspiradora, sacas el filtro y tiras todo lo que hay y la vuelves a poner. Gracias al filtro, igual que en las piscinas, él toma todo el desecho y mantiene el agua limpia. El asunto es, ellos hacen de filtro, entonces cuando tú te lo comes, te estás comiendo el filtro con toda la suciedad. Entonces, por eso, por lo que decía la ley de Moisés, que estos animales eran inmundos y estos animales eran inmundos. Aparte del significado, lógicamente, ya en desde el punto de vista metafísico, ¿no? Pero esto para explicar el por qué. Entonces, no sé si es a propósito o se cogió como costumbre, pero el hecho de ponerle limón a estos alimentos, ¿qué hace? Evita el proceso de intoxicación que, o sea, que debería producir este tipo de alimento en el organismo. Entonces, como lo estás desinfectando, supongo que estás neutralizando esa reacción. ¿Ok? Bueno, vamos con el otro tablero, la otra pantalla donde quedó aquí. Es esta. ¿Sí? Volvemos con el otro. Bien, bueno. Eso para hacer para esa explicación sobre el asunto del mar, que se entendiese, ¿no? ¿A qué venía ese detalle? Otro ejemplo aquí, alimentos alcalinos, ¿sí? También lo pongo aquí, los germinados. Muchos de estos son detallitos que puse para rellenar espacio, para que se bien aprovechado el espacio de la gráfica. Pues yo puse aquí alcalinos. Calcio, magnesio, sodio y potasio son los principales elementos que facilitan la fluctuación. Están en las frutas, están en las verduras. Ejemplos, zumos y batidos verdes. ¿Sí?
Verdes, o sea, las cosas que ustedes tomen de frutas y de verduras que tengan color verde van a ayudar mucho a la alcalinidad y, de hecho, tienen un elevado índice proteico. Supongo que para uno que entrena es mejor, ¿sí? Luego hay otros que son los germinados, no sé si conocen los germinados, em, las algas, las semillas, los vegetales. Por ejemplo, si han visto las legumbres, cuando llega a cierto momento la legumbre, si no te la has comido, ella empieza a sacar una raíz, sí, empieza a sacar una pequeña plántula para producir otra vez. Bueno, esta pequeña plántula chiquitita, ese es el germinado. Tiene muchos más nutrientes, ¿ok? Tiene muchos más nutrientes. Ahora, cuando tú cocinas, por ejemplo, una legumbre y la dejas varios días al calor, ella empieza a fermentar. El fermento tiene mucho más nutrientes, pero lógico, nadie va a querérselo comer porque es bastante desagradable de sabor, ¿sí? Bueno, aquí tiene otra lista también de alimentos que tienen bastante valor nutricional. Yo lo puse aquí en función de una treintena más o menos de frutas y verduras, los que encontré que tenían mayores eh, valores, ¿no? Tienen nueces, tienen bananos, tienen aceitunas, almendras, alfalfa, etcétera. Los que aquí se ve que tienen más, fíjense, espinaca, ¿sí? Ajo, cebolla, cereales integrales, legumbres, principalmente las lentejas, ¿ok? Las almendras, las nueces, la alfalfa, mira, fíjense, la propia papa también, supongo que la batata tiene más, ¿sí? Yo soy más de comer batata, tiene más nutrientes, creo que en algunos lugares la llaman papa dulce o, bueno, en inglés es sweet potato, boniato le llaman, ¿sí? No sé aquí cómo le llamarán. Bueno, ahí va, hay varios. Brócoli también está, aquí no sé por qué no le puse ninguna valoración. Bueno, siguiente imagen. Ejemplos de lo que es la textura de la piel. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de la piel y el concepto de la melanina. Bien, ya con esto pasamos a la segunda clase. Esto anterior era para hacer un repaso. ¿Cómo funciona la melanina? Bueno, la melanina es una especie de panel solar. ¿Sí? Es como una especie de molécula que está en el organismo y es la que determina el color, ¿sí? Que tiene nuestra piel. Cuando vemos algún lunar es un punto donde está focalizada la melanina. El iris del ojo, el color del pelo, el color de la piel, ¿sí? La piel puede ser más blanca o más oscura en función de la cantidad de melanina. Hay varios tipos de melanina, ¿ok? Aquí puse los tipos de melanina, aquí tienen dos de estos que puse aquí, ¿sí? De esta categoría. Por ejemplo, en la piel, en el iris y en el cabello, ¿sí? Lo vemos, como digo, de la pigmentación. La vemos en general en la piel, en el cabello, en el epitelio, en la médula espinal, o sea, algunas zonas que no la podemos ver, pero es donde está concentrada. Al decir que está en la médula espinal, es porque se produce ahí. Muchos de los principales, ¿cómo se podría decir? Motores ¿cómo se podría decir? Celulares, moleculares y demás del cuerpo se concentran y se producen en la médula espinal. ¿Sí? Bueno, eso. Ahora, ¿qué es lo que hace la melanina? Lo que hace la melanina es, ella recibe los rayos solares que llegan en una partícula llamada fotón. ¿Sí? El fotón es una alteración, una energía, y él se lanza y llega, golpea el cuerpo, ¿sí? Una superficie, y todas las partes donde está la melanina, que es la que se encargan de la coloración, la, producen una conductividad y la meten al cuerpo y la llevan hasta donde está el hueso. Entonces, cuando a alguien le dicen, bueno, hay que consumir bastante leche para tener huesos fuertes, en realidad eso es mentira. Lo que hay que hacer es tomar sol. Y cuando digo sol es procurar un rato al día, supongamos 10, 15, 20 minutos para el sol. Si uno no está acostumbrado, pues está menos tiempo. Si está más acostumbrado, está más tiempo. Lógico, si vas a ponerte a tomar sol, no te pongas con un gorro enorme, un vestido súper largo y te tapes todo porque la luz no va a llegar adentro, lo único que te va a dar es calor, un efecto invernadero.
es tratar de ver en qué lugar puedes tratar de tomar algo de sol que toque la piel, que la luz solar toque la piel. Entonces esa energía no solo va a llegar al hueso y lo va a hacer muchísimo más fuerte y resistente, sino que va a llenar de energía el cuerpo y va a estimular unas hormonas relacionadas con, llamémosle, la felicidad. ¿Sí? Porque este tipo de moléculas que se producen en el cerebro y que tienen que ver con la paz, la tranquilidad, la felicidad y demás, se ven activadas por la luz solar, igual que también por la naranja, por ejemplo, la naranja de verdad, si la consumes por la mañana, también va a influir en este tipo de hormonas. El hueso. Ahora, ¿por qué decía que es mentira lo que el beber leche fortalece los huesos? Eso lo voy a explicar en la clase sobre asuntos lácteos, pero tiene que ver con el hecho de que el que la leche tenga calcio no quiere decir que uno pueda procesar ese calcio y llevarlo al hueso. Cuando era uno bebé sí, pero ya de adulto no. Bueno, aquí más comentarios sobre la melanina, lo pueden repasar después cuando pase la clase. Aquí puse, la melanina protege de los rayos ultravioleta y bueno, transforma la energía en calor. Bueno, siguiente. Ahora vamos a hablar de la sangre. La melanina, creo que ya con eso se explica mucho de por qué se habla tanto de tomar el sol y qué es tan necesario tomar el sol. Es más, hay personas a nivel mundial que han entrado en una nueva moda hace ya un tiempo, y es que en el amanecer, en cierto momento, y en el atardecer, en cierto momento, ellos se ponen en un sitio del horizonte donde ven salir el sol y poner el sol y miran directamente al sol. Y dice, bueno, hay una teoría, yo entiendo el principio científico, de que observar al sol en ese rango determinado ayuda a elevar la conciencia y nutre el cuerpo. Y hay gente que, hay diferentes grupos, ¿no? Como tendencias, como filosofías, en que se nutren de luz solar. Así como hay gente que solo se nutre de aire puro, del prana, otros solo de agua. Lógico, son personas bastante delgadas porque les falta proteína, pero tienen buena salud. Y esto es todo un nuevo tema, ¿sí? Yo no voy a profundizar en eso ahora, pero lo comento como curiosidad. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está la parte aquí? Porque alguien diría, no, esta gente está loca. ¿Por qué está el principio ese de la luz solar? Porque al estar el sol en ese punto, los rayos se desvían, no llegan directamente. Hay una, como cuando la luna se ve roja o se ve otro color, todo tiene que ver con la desviación de la luz a través de la atmósfera. Cuando el sol ya se está poniendo, hay una mayor desviación por causa de la posición en la que está de la luz. Entonces tú puedes ver el sol. En otra posición no podrías ver el sol, aunque hay gente que va cogiendo práctica y puede mirar hacia el sol. Entonces la luz llega directamente hacia el iris. Entonces está entrando los fotones por los ojos. Esto tiene un significado mucho más profundo y muy interesante. Pero lo comento como curiosidad. De hecho, tengo una amiga, muy buena amiga, que la he acompañado un par de veces a hacer ese ejercicio. Muy bonito, y de hecho notas mucha paz y notas mucha energía y realmente sientes que algo produce en el cuerpo muy interesante. La sangre. Bueno, como comentario que ya conocerán, más o menos nosotros tenemos entre un 5 y poco más de litros de sangre por persona. Casi la mayoría de la composición de la sangre en sí es agua, ¿sí? Hay más líquido en los niños, hay menos en las personas obesas. En las personas obesas la sangre es más espesa, ¿sí? Porque, lógico, pues una cuestión matemática, son obesas precisamente por eso, y precisamente por eso son obesas. ¿Por qué? Por lo que consumen. La sangre no tiene conductividad alcalina, sino que está saturada de muchos materiales, ¿sí? Es una autopista que está saturada de cosas y esas cosas no son automóviles. Un 15% es grasa, 30% es soporte extracelular, o sea, lo que está fuera de la célula, y más del 55% es masa celular, corporal, o sea, del cuerpo. ¿Okay? Hay elementos que ayudan a alcalinizar la sangre, a facilitar es el hecho de que esté líquida, o sea, no que esté súper líquida al grado de que te haces un corte y
sale un montón de sangre, no, porque eso también sería un problema de ausencia de hierro y de problemas de las plaquetas para la cicatrización. Me refiero al hecho de que la sangre tiene que tener cierta liquidez, no tanta espesura, ¿ok? Entonces, hablando desde el punto de vista atómico, vamos a hablar de alimentos que tienen hidrógeno y carbono, que son los principales para mantener la sangre en un estado óptimo. Entre ellos, pongo aquí H, que es la letra del hidrógeno, pepino, sí, que aparte tiene bastante proteína y es muy fresco. Yo le llamo la sandía de las verduras, porque me recuerda mucho a la sandía en versión verdura. Tomate, sí. Espinaca, que tiene muchas proteínas y es también bastante nutritivo, y no porque lo diga Popeye, sí, porque es aparte de una propaganda también que fomentó mucho la venta de espinacas en los Estados Unidos en su momento, porque no había mucho interés de los americanos en el consumo de espinaca, así que empezó con una propaganda y se convirtió al final en un personaje iconográfico, ¿no? La lechuga iceberg, luego habrá otro tipo de lechugas, también tiene mucha proteína, me gusta mucho la lechuga. El apio, ¿sí? Los rábanos, el calabacín, la sandía, el que falta una coma, ¿sí? Y la coliflor. Estos son principales fuentes de hidrógeno para optimizar la calidad de la sangre. También están las frutas en general, las verduras en general, las hortalizas y los granos enteros. Como digo, granos enteros es cuando decimos que el grano no se le ha quitado ni se le ha manipulado, sino que el grano está tal como es, ¿sí? Y las fuentes proteicas también ayudan en términos generales, ¿ok? Ahora, uno diría, bueno, ¿y la hortaliza exactamente qué es, no? ¿Sí? Ahora hablamos de los aspectos vegetales que incluyen verduras y legumbres, o sea, no están incluidas las frutas ni los cereales, o sea, en la terminología de lo que es una hortaliza, o sea, que se produce del suelo, ¿no? Bien, todos ellos tienen fuente principal de hidrógeno y de carbono, que son los que mayormente nos interesan para la sangre. ¿Por qué digo que oxígeno no? Porque los alimentos todos tienen oxígeno. Y el alimento en sí no es, digamos, una fuente de oxígeno, es una fuente de hidrógeno, de carbono y nitrógeno, especialmente las lentejas, y otros elementos como fósforo, calcio, etcétera, pero no son en sí fuentes de oxígeno. La fuente de oxígeno es la respiración, ¿sí? Y cuando digo respiración, es la respiración en tres fases, ¿ok? La respiración en tres fases la hacemos de forma automática, pero no la entendemos científicamente. Le voy a hacer un gráfico para que, aunque ya lo sabemos, lo comprendamos científicamente hablando, ¿no? ¿Qué es esto de las tres fases y por qué es tan importante? ¿Vale? Voy a pasar al tablero, si quieren, para que aprieten ahí el botoncito de compartir la pantalla de un participante, para que vean el tablero. Voy a utilizar el azul, por aquí estoy yo, a ver, yo me voy a ver a mí mismo. Avísenme si no me están viendo. Voy a hacer un dibujito aquí, estoy en el tablero, ok. Hay tres fases de la respiración, ¿sí? Inhalar, aguantar, ¿sí? Y después soltar. Bien, ¿qué es lo que estamos inhalando? Pues primeramente oxígeno, ¿no? Pero en cierta proporción. Ese oxígeno va a llegar aquí y aquí están los alvéolos. Ellos van a tomar el oxígeno y lo van a propulsar, ¿sí? Hacia el corazón, y el corazón lo va a propulsar hacia todo el organismo, para todos lados. Entonces, este oxígeno en la sangre hay dos grupos de células, ¿sí? Las células que transportan oxígeno, llamados eritrocitos, o que la llamamos glóbulos rojos, ¿sí? No sé si se ve, sí, ahí se ve. Y después hay otros, que son varios grupos de ellos diferentes, que en términos generales se le llaman leucocitos o glóbulos blancos. Bien, estos transportan oxígeno, ya está, esta es su función principal. Y el organismo está casi todo lleno de ellos, por eso la tonalidad roja tiene que ver con ellos y con el hierro. Y la hemoglobina, ¿no? Y después están estos, que son los que tienen núcleo, estos no tienen núcleo. Y en el núcleo, pues está
aquí está la ¿cómo se dice? Donde se produce la ATP, y aquí está la información genética. Aquí dentro es donde están las cadenas de ADN, ¿sí? Que están compuestas también de tiamina, citosina, etcétera, o sea, son estructuras atómicas. Bien, ahora, ellos transportan el oxígeno ayuda a que ellos hagan su transformación energética y el trabajo perfecto en el cuerpo. Cuando nosotros respiramos y aguantamos, el hecho de aguantar está haciendo que se empuje, que se contenga la mayor cantidad de ese oxígeno y lo empujes a todas las partes del cuerpo hasta la última parte del último pie. Y después, cuando se suelta, las células recibieron todo lo que necesitaban, bueno, y cogen y sueltan todo el desecho. El desecho es carbono. Entonces, cuando tú sueltas, ya no sueltas O2, sueltas CO2. Ahora están los árboles. El árbol absorbe la C con sus hojitas, que lo nutre, le nutre, y ellas nos dan otra vez el O limpio. Entonces, gracias a los árboles estamos teniendo siempre oxígeno limpio y ellos reciben nuestro desecho que les sirve de alimento, por decirlo en palabras infantiles, ¿no? Entonces, la mayoría de personas respiran por supervivencia, ¿sí? Respiran de forma automática. Pero en realidad cuando respiras, el aire apenas llegó por aquí y ya se fue. No le llegó suficiente oxígeno a las partes más alejadas del cuerpo. Entonces, podemos decir que una de las principales razones que produce problemas en el organismo es el solo hecho de respirar. Tan simple como eso. El hecho de que las personas no saben respirar es uno de los principales problemas de salud, porque no llega oxígeno a todas las partes del cuerpo que necesitan que las células hagan su función. Células que trabajan en el corazón, que trabajan en los intestinos, en el duodeno, en el estómago, en el páncreas, en todos lados, ¿sí? Le va a faltar a los órganos genitales, le va a faltar al cerebro, ¿sí? Todos los órganos necesitan una cantidad suficiente de oxígeno, pero cuando lo estás aguantando, lo estás forzando a empujar para que llegue lo más lejos posible, y ya después no lo sueltas rápidamente, sino que permites que soplando de forma prolongada salga desde lo más recóndito lo último de CO2 que haya en el organismo. Esa es la ciencia principal de cómo puede ser posible que el respirar bien, algo que suena como tan budista, no tiene que ver nada con una cuestión filosófica en sí, o también, sino que tiene que ver con el hecho de cuál es la función de la respiración a nivel orgánico. ¿Okay? Ese es el gran dilema de por qué se habla de respirar correctamente y cuál es la ciencia de que solo con el hecho de respirar correctamente tú puedes tener un organismo saludable e incluso regenerar el organismo. Si sabes sincronizar la respiración con tu estado emocional. Porque el estado emocional está mandando chispas energéticas a todos los órganos. ¿Sí? Si tú tienes estrés, tú estás mandando chispas de energía que no llegan casi a ningún lado, y aparte de eso tampoco está llegando el aire. Entonces la célula no está alimentada, no tiene chispas eléctricas, no tiene estímulo, y por encima de todo, estos impulsos vibracionales comunican información a la célula. La célula no tiene oídos y tampoco tiene el conocimiento del lenguaje. Entonces tú puedes decir cosas, no es que lo vaya a entender. Lo que nota es la vibración. La vibración es la que es comunicativa. Tú le puedes decir a tu organismo, me quiero morir. Y él va a empezar a activar toda esa información por la información energética que significa me quiero morir. Si tú le dices a una parte del cuerpo, quiero vivir y quiero que te sanes y que estés bien, esa información se va a comunicar por la vibración, no por el significado de las palabras. Como digo, que la célula no tiene oídos para escuchar ni tampoco tiene conocimiento del lenguaje para saber qué significa una palabra u otra. Lo que sí nota es la vibración, ¿sí? Entonces esa vibración que tú estás permanentemente diciendo o sintiendo empieza a producir un cambio vibracional en las células y en la comunicación entre ellas. Y ellas se dicen, por así decirlo, qué es lo que realmente quiere la base central. Si la base central quiere recuperación, ellas empiezan un trabajo de recuperación. Si la base central les dice, no quiero vivir, ellas empiezan a autodestruirse. ¿Okay? Y eso no es porque tú lo digas solamente con palabras, es lo que tú estés pensando por la chispa de energía que hay en cada pensamiento, la vibración, por el estado emocional en el que te encuentras. ¿Okay? Bueno, ya
Ya vamos terminando, ok. Pasamos otra vez a la siguiente pantalla. Bueno, quería explicar eso del oxígeno para que se entienda un poco más a profundidad de dónde viene tanto el decir que si el asunto del prana y la respiración suena muy bien y muy poético y muy bonito, pero ¿qué significa? Ahora lo estamos entendiendo, ¿no? El asunto del aire, el asunto del sol, que es conciencia, también es otro tema. El fotón en sí tiene una partícula de información que va directamente a nuestra mente para activar nuestro estado de conciencia. Por eso las personas que están más expuestas al sol tienen una forma de pensar muy distinta a las personas que casi no toman el sol. ¿Ok? Siguiente diapositiva, y esta es la penúltima, que es la otra porción de lo que estamos hablando de la sangre, el carbono. Bien, alimentos que tienen bastante carbono, el pan. Lógico, es difícil, sí, eso estaba también discutiendo con mi amigo Jean Paul, que él también sabe mucho sobre temas de alimentación, él trabajó muchos años en un restaurante, y tiene mucha conexión e interacción con los indígenas de Colombia, ¿sí? Porque ellos le dan semillas a él y interactúan y ha estado mucho en cursos con ellos y demás. Y el asunto es, hablábamos, debatíamos sobre lo complejo que es conseguir un alimento integral hoy en día, ¿sí? Es muy complejo especialmente, por lo menos hablando ya del caso de Colombia, no sé, a lo mejor en Estados Unidos lo habían podido hacer de una forma diferente, no lo sé. Entonces, si uno va a elegir un pan, por lo menos procurar que no sea pan blanco, ¿sí? Por lo menos. Yo usualmente compro casi todo lo que es el pan de pita, el pan de fajitas, o de wraps, como se le dice en inglés, o el pan integral, pan de molde, en España le llaman pan de molde, aquí como espantajado. Procuro comprarlo integral y miro en el prospecto, pero es que al final nunca sabes a qué grado, porque tú no estás en la empresa, tú no estás en la industria que lo fabrica para saber hasta qué grado le han hecho esto, no le han hecho lo otro, ¿sí? Entonces, como eso no se le da tanta relevancia, por lo menos en Latinoamérica, que yo sepa, eh, dadas las circunstancias, por lo menos procuro que el pan diga integral. ¿Qué más le puedo hacer? No voy a dejar de comer por eso, ¿no? Luego están los cereales, ¿sí? Que está la quinoa, está el arroz, está la avena, el trigo, la cebada, todos estos son cereales. El arroz también, como digo, procurar que sea integral. Las frutas, ¿sí? Y principalmente las legumbres. Este es el alimento más poderoso de todos los que existen, ¿sí? En todo sentido, para la estructura del cuerpo están las legumbres. Tipos de legumbres: los que no necesitan que se cocinen, como el maní o los altramuces. Aquí los ven, no sé cómo lo llamarán en su país, altramuces como le llaman en España, ¿sí? Que los pueden ver. Existe una mitología al respecto que dicen que son afrodisíacos, no sé qué tan cierto sea. Entonces, estos son el tipo de legumbres que no hace falta que los cocinen, y después están los cocinados, que están, como ya hemos dicho, el más poderoso de todos, las lentejas. Es el alimento, yo lo llaman superalimento. Es uno de los alimentos más poderosos que existen. Luego están los tipos de frijoles, que otros le llaman alubias, o en España le llaman judías. Luego están los garbanzos, están las habichuelas, están las arvejas. Bueno, estos. Y son los que tienen la mejor calidad de carbono que uno puede absorber para la estructura, ¿sí? De la sangre y del cuerpo en general. Y por último, quise agregar esto, ¿sí? Sobre los alimentos que tienen más vitaminas y más minerales. Ahora, ¿qué es la vitamina y qué es el mineral? Son toda la estructura complementaria para el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Como hacía el otro día una metáfora sobre un montón de oro que puedes tener, pero necesitas transportarlo de un sitio a otro. Entonces tiene que haber un mecanismo, tiene que haber unos rieles, tiene que haber una cabina de tren, tiene que haber una batería, o tiene que haber un motor, o tiene que haber ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Fue una especie de proceso de chimenea, como un horno y chimenea, o cualquier cosa para que tú puedas producir una fricción, una explosión, ¿sí? O poder mover un elemento. Entonces, todo eso es el trabajo que hacen los diferentes tipos de vitaminas y los minerales, y eso voy a profundizar en eso más adelante. Pero para que también
se conozcan lo curioso que es que estos alimentos precisamente se dan mayormente en el trópico. ¿Por qué? Porque es donde llega más luz directa del sol. Fíjense qué interesante. Los alimentos, o sea, así como en el caso de nosotros podemos alimentarnos de luz solar y necesitamos la luz solar para el buen estado de ánimo, para elevar nuestra conciencia y para tener los huesos fuertes, de la misma manera ese efecto produce el sol. Eso quiere decir que hay una fotosíntesis humana y una fotosíntesis vegetal, que es la transformación de los rayos solares en energía. Y vemos los plátanos que se producen en el trópico, la fresa, pues sí, no, depende, el coco, la piña, la uva, sí, mucho en el Mediterráneo también, sí, y luego está el aguacate. Fíjense, son alimentos de trópico. ¿Qué es de trópico? Donde los rayos de sol, de luz, están incidiendo en mayor envergadura cuando el planeta Tierra está dando su circunferencia, dependiendo de si es qué temporada sea, fíjense, donde más energía solar reciben estos alimentos que son característicos. El coco, un hombre adulto puede sobrevivir un día entero con un solo coco. Fíjense, de la cantidad de fibra que tiene y lo nutritivo que es, tanto con lo que es la membrana, como con el líquido, que es una especie de suero. ¿Sí? El banano, que tiene aparte potasio, también el aguacate tiene potasio. La piña, que es diurética también, o sea, que ayuda a que el cuerpo saque toda la cantidad de exceso de líquidos que tiene. Fresa, que tiene mucha vitamina C. ¿Okay? Y luego también, aunque no es una fruta, tiene estas mismas propiedades, que es el alga. ¿Qué es el alga? Pues así como los vegetales, los árboles y las plantas y todos estos tienen un trabajo en la superficie del suelo, ¿sí? También en el océano están haciendo ese trabajo las algas y el zooplancton. Los árboles están filtrando CO2 y las algas y el zooplancton están también haciendo ese tipo de filtro. O sea que estos dos trabajos que se están haciendo en árboles y desde el océano con estos microorganismos están manteniendo la purificación del aire para que nosotros respiremos, tengamos vida, entonces nos estamos retroalimentando. Y en el caso del alga, hay varias algas también. Yo suelo consumir alga nori, especialmente cuando hago fajitas, por ejemplo, o sándwiches vegetales, me gusta mucho el alga nori. La espirulina no la he probado, que yo recuerde, la voy a buscar, sí, aunque sí creo que la he llegado a probar a veces también cuando, por ejemplo, le pongo moringa en polvo a los alimentos, no porque le dé sabor, sino por potenciar los nutrientes, porque la moringa tiene muchísimos nutrientes. Pues eso, comentando esa curiosidad ya para terminar la clase de hoy. ¿Sí? No les estoy hablando de cómo cocinar los alimentos, puesto que esto tampoco es una ciencia. Esto lo pueden mirar en cualquier tutorial y supongo que el que sabe cocinar, cocina, pero por lo menos conocer con qué tipo de alimentos es bueno que uno se familiarice y considere también cuáles son los más potenciadores de entre toda la gama de alimentos que hay. Yo hablo de estos del trópico porque son los más potentes y uno en los países latinoamericanos tiene acceso a ellos. En Europa sí, puedes conseguir fresa, en Europa puedes conseguir uva porque viene del sur de Europa. La piña es muy pequeña y es muy cara, ¿sí? Te puede costar hasta 4 euros una piña. El coco también es muy caro porque lo tienen que importar desde lejos. El aguacate pues está en auge en todo el mundo desde hace más de 10, 15 años y hay una superproducción de aguacate para cubrir la demanda. Entonces se consigue, pero no se consigue porque venga del norte de Europa. Creo que ese aguacate viene del sur de Europa. Y el banano, o que le llaman plátano en España, pienso que también viene mayormente de Latinoamérica y posiblemente de las Islas Canarias, o sea, del sur de Europa, especialmente de las Islas Canarias. Porque en el norte de Europa no se da el banano. Yo lo he probado y es una cosa minúscula que puede salirte un solo banano, 1 euro, ¿sí? O sea, $1.20. Un solo banano. Y es negro y es feo y no tiene casi sabor, lo tienen que traer. Muchos de estos los cortan para que lleguen al lugar bien, lo tienen que cortar verde. Entonces todo su proceso de transformación energética se lo han quitado. Y ya tú te lo comes, pues ha cogido tono amarillo en esos días en el transporte, pero es necesario que los alimentos terminen su procesamiento, ¿sí? De toda la absorción de energía, porque uno está viendo una fruta, realmente tú estás viendo ahí no solamente el líquido, el jugo y los néctares que tiene él, sino que estás viendo la transformación de una cantidad de energía que recibió ese árbol o esa planta y que la transformó y la depositó en la fruta. Sé que te estás comiendo una fruta a mejor concentración de energía, más vas a absorber
esos nutrientes energéticos. O sea que la vida que le da a las hojas, como puede ser un perejil o una lechuga, como se le da un fruto en sí, lo estamos recibiendo de la luz solar. ¿Bien? Entonces ya con esto hemos cubierto la parte importante de enfatizar por qué es tan importante el aspecto de la luz solar, por qué es tan importante el aspecto del aire, como también hemos estado hablando de también los aspectos del agua. ¿Sí? Aquí estamos cubriendo los 4 elementos porque el cuerpo se compone de 4 elementos y cuando uno sabe interactuar perfectamente con estos elementos, entonces fantástico porque estamos dándole al cuerpo la vitalidad, la energía, el rejuvenecimiento, ¿sí? Y la regeneración que él necesita. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas que quieran hacer? Pueden quitar el mute si quieren escuchar o se quedan dormidos.